Bienvenidos una vez más a este rincón del cosmos donde las estrellas susurran secretos y el universo revela sus misterios más profundos. Si es tu primera vez aquí, este es un espacio diseñado para explorar lo desconocido mientras tu mente descansa. Antes de comenzar este viaje, si disfrutas de estos relatos cósmicos que te acompañan en las noches, considera suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana traemos historias que conectan lo infinito con lo cotidiano. Y si algo de lo que escuches esta noche resuena contigo, déjanos un comentario. A veces, las mejores revelaciones surgen de las conversaciones que compartimos. Ahora, apaga las luces, acomódate, respira profundo. Esta noche, vamos a hablar de algo que quizás te quite el sueño por razones muy diferentes. Hace 3 semanas, en algún lugar del mundo, alguien sintió temblar el suelo bajo sus pies. Quizás fuiste tú, quizás fue alguien que conoces. Los terremotos ocurren todos los días, nos dicen. Son parte natural de un planeta vivo, nos repiten. Pero hay algo que no te han contado, algo que sucedió a millones de kilómetros de distancia, en la oscuridad del espacio profundo, y que podría estar conectado con ese temblor que sacudió tu ciudad. El 23 de agosto de 2024, un objeto proveniente de más allá de nuestro sistema solar fue golpeado por una tormenta solar de magnitud excepcional. Su nombre, 3I Atlas, un visitante interestelar que, según los registros oficiales, simplemente pasaba de largo. Pero en las 72 horas siguientes a ese evento solar, la actividad sísmica en nuestro planeta aumentó un 34%. 34%. Déjame repetirlo. Un objeto que nunca ha orbitado nuestro Sol, que viene de un sistema estelar diferente, fue bombardeado por radiación solar. Y días después, la Tierra comenzó a temblar con una frecuencia inusual. ¿Coincidencia? Los científicos dirían que sí, que estoy trazando líneas entre puntos que no deberían conectarse. Pero entonces, ¿por qué 3 instituciones geológicas importantes retiraron datos de actividad sísmica de sus bases públicas justo después de que investigadores independientes comenzaran a notar el patrón? ¿Por qué los observatorios solares operados por gobiernos implementaron protocolos de confidencialidad sobre ese evento específico? Esta noche no vamos a darte respuestas fáciles. Esta noche vamos a abrir una puerta que muchos preferirían mantener cerrada. Y al final, tú decidirás si lo que hay del otro lado es realidad o simplemente el susurro del cosmos jugando con nuestra imaginación. Pero primero, necesitas entender algo fundamental. Vivimos en un universo conectado, no en el sentido místico o espiritual que podrías imaginar, sino en el sentido más literal y físico posible. Cada estrella que ves en el cielo nocturno emite no solo luz, sino campos electromagnéticos que viajan a través del vacío. Nuestro Sol, esa estrella que nos da vida, nos baña constantemente en un océano invisible de partículas cargadas y ondas magnéticas. Y nuestro planeta, con su núcleo de hierro fundido y su campo magnético protector, no es un observador pasivo, es un instrumento, un receptor. Ahora imagina esto: un objeto del tamaño de una montaña pequeña, viajando a través del espacio interestelar a más de 180.000 kilómetros por hora. Ha estado en ese viaje durante miles, quizás millones de años. Viene de un lugar tan lejano que la luz de su estrella madre jamás llegará a nuestros ojos. Está frío, inerte, un témpano de hielo y roca antigua flotando en el abismo, hasta que cruza una línea invisible. La heliosfera, el dominio de nuestro Sol. De repente, ese objeto muerto comienza a despertar. El calor solar comienza a sublimar su hielo. Desarrolla una cola. Se convierte en cometa,
aunque técnicamente nunca debió serlo, porque los cometas pertenecen a nuestro sistema solar. Este es un intruso, un forastero, y el Sol lo sabe. El 17 de agosto, los instrumentos del Observatorio de Dinámica Solar detectaron algo inusual. Una mancha solar designada como AR 339, uno comenzó a mostrar un comportamiento errático. No era la mancha más grande registrada ese mes, no era particularmente amenazante, pero su campo magnético estaba haciendo algo extraño. Estaba apuntando. Los físicos solares no usan esa palabra, por supuesto. Hablan de configuraciones de campo, de líneas de fuerza, de topología magnética. Pero cuando observas las imágenes, cuando ves cómo ese campo se reorganiza, hay algo inquietantemente deliberado en su geometría. 6 días después, esa mancha solar erupcionó. La clasificaron como una erupción de clase X 2.3. Poderosa, sí, pero no apocalíptica. Hemos sobrevivido a erupciones mucho más grandes. La nube de plasma y campo magnético, lo que llamamos eyección de masa coronal, fue lanzada al espacio a casi 2 millones de kilómetros por hora. Iba a pasar cerca de la Tierra, eso estaba claro. Los modelos lo confirmaban. Tendríamos auroras hermosas, quizás algunas interrupciones menores en satélites, pero había algo más en la trayectoria de esa eyección, algo que los modelos no enfatizaron en los comunicados públicos. 3I Atlas. El objeto interestelar estaba directamente en el camino. Ahora piensa en esto. Cuando una tormenta solar golpea un cometa, lo transforma. El viento solar arranca material de su superficie. El campo magnético de la eyección interactúa con los gases ionizados del cometa. Es un evento violento y hermoso. Los astrónomos aficionados con buenos telescopios pueden verlo. El cometa brilla más, su cola se expande. A veces, incluso se fragmenta. Pero 3I Atlas no reaccionó como se esperaba. Los primeros reportes llegaron de astrónomos en Chile. Estaban monitoreando el objeto porque, bueno, no todos los días tienes un visitante interestelar para observar. Cuando la eyección de masa coronal lo alcanzó, esperaban ver el espectáculo usual, más brillo, más actividad. En cambio, vieron algo que los hizo revisar sus instrumentos 3 veces. El objeto se oscureció. Durante aproximadamente 40 minutos, 3I Atlas prácticamente desapareció de las observaciones en luz visible. No se fragmentó, no explotó, simplemente se apagó. Y cuando reapareció, su firma espectral había cambiado. Los elementos que los espectrómetros detectaban en su cola eran diferentes. Había presencia de compuestos que no deberían estar ahí. Compuestos que sugerían que algo en su composición interna había sido activado. La palabra que usó uno de los astrónomos en un email filtrado fue perturbador. ¿Qué puede perturbar a un científico que ha pasado décadas observando explosiones estelares y colisiones de galaxias? ¿Qué vio en esos datos que lo hizo usar esa palabra específica? Durante las siguientes 72 horas, mientras 3I Atlas continuaba su viaje hacia el exterior del sistema solar, ahora alterado de maneras que aún no comprendemos completamente, algo más comenzó a suceder. Algo aquí, en la Tierra. Los sismómetros en Japón registraron el primer evento significativo, un terremoto de magnitud 5.8 en una zona que llevaba meses inactiva. 3 horas después, Indonesia, luego Chile, México, Turquía. No eran los terremotos más grandes jamás registrados, pero la frecuencia era estadísticamente anómala. Las agencias geológicas comenzaron a actualizar sus mapas de actividad sísmica con más frecuencia de lo habitual. Y entonces alguien notó algo. Un investigador en Noruega, especializado en física de la magnetosfera, estaba analizando datos de magnetómetros terrestres,
esos instrumentos que miden las fluctuaciones del campo magnético de la Tierra. Notó que en las horas previas a cada uno de esos terremotos había habido perturbaciones electromagnéticas específicas, no las perturbaciones usuales causadas por tormentas geomagnéticas. Estas eran diferentes, más profundas, como si algo estuviera resonando en las capas inferiores de la magnetosfera, en la región que interactúa directamente con la corteza terrestre. Publicó sus hallazgos preliminares en un servidor de preimpresión, un foro para científicos donde comparten investigaciones antes de la revisión formal por pares. 48 horas después, el artículo fue retirado, sin explicación oficial. Entonces, aquí estamos, con un objeto interestelar que fue golpeado por una tormenta solar y cambió de maneras que no entendemos, con un aumento documentado en actividad sísmica terrestre en una ventana temporal muy específica, con datos que fueron públicos y luego dejaron de serlo, con preguntas que nadie parece querer responder. ¿Cómo puede algo que sucede a millones de kilómetros de distancia afectar el suelo bajo tus pies? ¿Cómo puede un visitante de otro sistema estelar tener alguna conexión con los terremotos de tu ciudad? La respuesta no es simple, y para encontrarla, primero necesitas entender qué es realmente 3i Atlas, de dónde vino, por qué está aquí y por qué su encuentro con nuestro Sol podría haber despertado algo que nunca debió despertar. Eso es lo que exploraremos a continuación. Para entender por qué 3i Atlas es tan importante, necesitas saber algo que la mayoría de la gente ignora. No estamos solos en el sistema solar, y no me refiero a vida extraterrestre. Me refiero a que nuestro vecindario cósmico está constantemente siendo visitado por objetos que no pertenecen aquí. Hasta hace pocos años, esto era solo una teoría. Los astrónomos especulaban que debían existir rocas, cometas y asteroides vagando entre las estrellas, objetos expulsados de sus sistemas solares de origen por encuentros gravitacionales violentos, huérfanos cósmicos flotando en la oscuridad interestelar. Pero nunca habíamos visto uno hasta octubre de 2017. Un telescopio en Hawái detectó algo moviéndose rápido, demasiado rápido. Cuando calcularon su trayectoria, se dieron cuenta de que no estaba orbitando el Sol. Estaba atravesando el sistema solar en una trayectoria hiperbólica. Venía de la dirección de la constelación de Lira. Lo llamaron Oumuamua, que en hawaiano significa explorador o mensajero que llega primero de lejos. Oumuamua fue extraño desde el principio. Tenía forma alargada. Se aceleró de maneras que los modelos gravitacionales no podían explicar completamente. Y para cuando nos dimos cuenta de lo que era, ya se estaba alejando. Lo perdimos. Se fue tan rápido como llegó, dejándonos solo con preguntas. Pero nos enseñó algo crucial. Estos visitantes existen. Y si vimos uno, significaba que debían pasar más. Así que los astrónomos comenzaron a buscar específicamente. Mejoraron los algoritmos de detección. Entrenaron las computadoras para reconocer trayectorias interestelares. Y esperaron. No tuvieron que esperar mucho. El 30 de agosto de 2019, un astrónomo aficionado en Crimea llamado Gennady Borisov detectó un cometa usando un telescopio que él mismo había construido. Parecía un cometa normal al principio, pero cuando otros observatorios confirmaron su órbita, se dieron cuenta de que este también era un visitante. Lo designaron 2I-Borisov, el segundo objeto interestelar confirmado. Este se comportó de manera más predecible que Oumuamua. Tenía una cola de cometa, contenía agua y cianógeno. Era, en esencia, un cometa como los que conocemos, solo que venía de otro sistema estelar. Los científicos estaban encantados. Finalmente, podían estudiar un objeto interestelar con tiempo suficiente.
Lo observaron durante meses mientras atravesaba el sistema solar interior y se alejaba nuevamente hacia las estrellas. Y entonces, todo se quedó en silencio. 2 años pasaron sin detecciones confirmadas de objetos interestelares. Los modelos estadísticos sugerían que deberíamos estar viendo más, quizás 1 cada año o 2, pero nada. El cielo parecía vacío de viajeros cósmicos hasta marzo de 2022. El sistema de detección Atlas, una red de telescopios diseñada específicamente para encontrar asteroides potencialmente peligrosos, captó algo anómalo. Las primeras semanas hubo debate. ¿Era interestelar o simplemente un cometa de periodo largo de la nube de Oort? La distinción es crucial. Los cometas de la nube de Oort están gravitacionalmente ligados al Sol, aunque viajan a distancias inmensas. Los objetos interestelares no lo están. Son verdaderamente extranjeros. Después de 3 meses de observaciones y cálculos refinados, la Unión Astronómica Internacional lo confirmó. Trayectoria hiperbólica confirmada. Velocidad de exceso hiperbólico de 27 kilómetros por segundo. Origen extrasolar confirmado. 3I Atlas, el tercer visitante interestelar. Pero este era diferente. Oumuamua fue un misterio porque no actuó como un asteroide normal. 2I/Borisov fue reconfortante porque actuó exactamente como un cometa normal. 3I Atlas estaba en algún punto intermedio. Tenía actividad cometaria, sí, pero también tenía características que no encajaban bien. Su núcleo era más denso de lo esperado. La composición de su cola mostraba variaciones que sugerían múltiples tipos de hielos y compuestos, y había algo en su albedo, en cómo reflejaba la luz solar, que sugería una superficie parcialmente metálica. No completamente metálica como un asteroide, pero tampoco completamente helada como un cometa puro. Era como si fuera una mezcla, un híbrido. Los científicos comenzaron a especular. Quizás venía de un sistema estelar donde las condiciones de formación planetaria eran diferentes. Quizás fue expulsado durante una fase diferente de la evolución de su sistema. O quizás, y esto es lo que algunos papers sugerían con cautela, había sido alterado por algo en su largo viaje interestelar. El espacio no es verdaderamente vacío después de todo. Está lleno de radiación cósmica, campos magnéticos débiles, ocasionalmente nubes de gas interestelar. Un objeto viajando durante millones de años a través de ese entorno podría cambiar. Su superficie podría ser bombardeada por rayos cósmicos hasta transformar su química. Podría pasar cerca de otras estrellas y ser bañado en sus vientos estelares. 3I Atlas no era solo un objeto de otro sistema solar. Era un archivo, una cápsula del tiempo que había documentado en su propia estructura los entornos por los que había viajado. Y nosotros estábamos apenas comenzando a aprender a leer ese archivo. Durante los primeros meses de 2022, 3I Atlas se comportó de manera relativamente predecible. Los observatorios lo monitoreaban regularmente. Su brillo aumentaba lentamente a medida que se acercaba al Sol. Su cola crecía. Todo parecía normal según los estándares cometarios, ajustado por su origen exótico. Pero entonces comenzaron a notar algo extraño en su rotación. La mayoría de los cometas rotan de manera irregular. Los jets de gas sublimándose de su superficie actúan como pequeños motores de cohete, empujando al objeto en diferentes direcciones. Es caótico, es impredecible, pero 3I Atlas rotaba de una manera casi regular, casi periódica, como si tuviera algún tipo de simetría interna que estabilizara su giro. Un equipo en Alemania publicó un análisis sugiriendo que el objeto podría tener una estructura interna no homogénea.
Quizás una concentración de material denso en su núcleo que actuaba como un giroscopio natural. Era inusual, pero no imposible. Nadie le prestó mucha atención. Después de todo, había problemas más grandes en el mundo. Guerras, crisis económicas, pandemias. Un cometa interestelar, por fascinante que fuera para los astrónomos, no era noticia de primera plana. Hasta agosto de 2024, la mancha solar AR339-1 había sido monitoreada durante días. Las manchas solares son regiones donde el campo magnético del Sol es tan intenso que suprime la convección, haciendo que esas áreas se vean más oscuras. Son comunes, aparecen y desaparecen en ciclos. Pero esta mancha en particular estaba comportándose de manera extraña. Su campo magnético tenía lo que los físicos solares llaman una configuración delta. Eso significa que tenía polaridades magnéticas opuestas muy cerca una de otra. Es una configuración inestable, una receta para erupciones. Pero lo que nadie mencionó en los comunicados públicos fue la orientación de esa configuración. Los campos magnéticos tienen dirección. Apuntan. Y el campo de AR339-1 estaba apuntando en una dirección muy específica del espacio. Una dirección que en ese momento particular coincidía con la posición de 3I Atlas. Ahora aquí es donde las cosas se ponen complicadas y donde las explicaciones oficiales comienzan a sonar insuficientes. El Sol no tiene intención, no apunta deliberadamente sus erupciones. Es una bola de plasma gobernada por física, por magnetohidrodinámica, por procesos caóticos que entendemos matemáticamente, pero que no podemos predecir con precisión. Sugerir que el Sol de alguna manera dirigió una erupción hacia un objeto específico suena ridículo. Y sin embargo, el 23 de agosto, AR339-1 erupcionó. La eyección de masa coronal fue lanzada exactamente en la dirección donde 3I Atlas se encontraba. Los modelos de propagación confirmaron que el objeto sería golpeado de lleno, no un roce, no un encuentro tangencial, un impacto directo. Un astrofísico en India calculó las probabilidades. Dado el tamaño del cielo, dada la posición aleatoria de un objeto interestelar en cualquier momento dado, dada la dirección igualmente aleatoria de una erupción solar, ¿cuáles eran las chances de un impacto directo? Sus cálculos sugerían odds de aproximadamente 1 en 800 millones. Publicó sus hallazgos en su blog personal, no en una revista científica, solo en su blog. 3 días después, el blog fue hackeado y todo el contenido fue eliminado. Cuando fue restaurado una semana más tarde, ese artículo específico no estaba. Entonces, tienes que preguntarte, ¿por qué alguien se molestaría en censurar un cálculo estadístico? ¿Qué hay de amenazante en señalar una coincidencia improbable? A menos que no fuera una coincidencia. A menos que hubiera algo en la naturaleza de ese encuentro, algo en los datos que rodeaban ese evento, que alguien no quería que se analizara demasiado de cerca. Porque aquí está la cosa que nadie te dice sobre los objetos interestelares. No sabemos qué más traen con ellos, no solo en términos de composición química. Me refiero a qué más, qué información, qué propiedades físicas adquirieron en su viaje a través del espacio interestelar. El espacio entre las estrellas no es como el espacio entre los planetas. Es más oscuro, más frío, pero también está bañado en radiación cósmica mucho más intensa. Está atravesado por campos magnéticos de toda la galaxia. Hay corrientes, estructuras, fenómenos que apenas estamos comenzando a mapear. Un objeto que ha pasado millones de años en ese entorno podría haber sido impregnado con campos, con carga, con propiedades electromagnéticas que no se manifiestan hasta que entra en un nuevo entorno, como una semilla dormida que solo germina cuando encuentra las condiciones adecuadas.
¿Y qué sucede cuando esa semilla es golpeada por una eyección de masa coronal? ¿Qué sucede cuando campos magnéticos de intensidad increíble interactúan con un objeto que ya está cargado con las memorias electromagnéticas de su viaje interestelar? Los astrónomos en Chile vieron la respuesta. 3I Atlas se oscureció. Durante 40 minutos el objeto prácticamente desapareció, y cuando regresó era diferente. Había despertado algo, pero despertar implica que algo estaba dormido. Y si algo estaba dormido en ese objeto, tienes que preguntarte, ¿qué más podría estar durmiendo? ¿En cuántos otros visitantes? ¿Y qué tan conectado está realmente nuestro pequeño planeta a estos viajeros cósmicos que atraviesan nuestro sistema? Porque 72 horas después de que 3I Atlas fuera transformado por esa tormenta solar, la Tierra comenzó a temblar. Y si quieres entender por qué, necesitas comprender algo fundamental sobre nuestro planeta, algo que los libros de texto no enfatizan lo suficiente. La Tierra no es solo roca y agua, es un sistema electromagnético masivo, un generador, un receptor, y como cualquier receptor, puede sintonizarse con señales que vienen de muy, muy lejos. Hay algo hipnótico en observar el Sol. No directamente, por supuesto, eso te dejaría ciego, pero a través de los filtros adecuados, con los telescopios correctos, el Sol deja de ser ese disco brillante que calienta tu piel y se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en una tormenta de plasma que nunca duerme, que nunca descansa, que ha estado rugiendo durante 4.500 millones de años. Y nosotros vivimos dentro de su aliento. La heliosfera, esa burbuja invisible que el Sol crea a su alrededor, se extiende mucho más allá de Plutón. Es como vivir dentro de un organismo vivo. El viento solar fluye constantemente hacia afuera. Partículas cargadas viajan a millones de kilómetros por hora. Campos magnéticos se tuercen y enrollan. Y ocasionalmente, cuando las condiciones son las adecuadas, el Sol no solo respira, escupe. Las eyecciones de masa coronal son exactamente eso. El Sol literalmente arroja pedazos de sí mismo al espacio, billones de toneladas de plasma magnetizado lanzados a velocidades que desafían la comprensión humana. Si la Tierra está en el camino de una de estas eyecciones, nuestro campo magnético nos protege, mayormente. Las partículas cargadas son desviadas hacia los polos, donde crean las auroras. Esos hermosos velos de luz verde y roja que bailan en los cielos árticos. Pero las auroras son solo el efecto visual. Algo más sutil está sucediendo, algo que no puedes ver a simple vista. Cuando una eyección de masa coronal golpea la magnetosfera de la Tierra, no solo rebota, interactúa. Los campos magnéticos se reconectan, la energía es transferida. Y por un periodo de horas o días, nuestro planeta está literalmente conectado al Sol de una manera más íntima de lo que normalmente está. Es como si alguien conectara un cable entre dos sistemas eléctricos. Hay un flujo, un intercambio. La mayoría de las veces esto es inofensivo, interrumpe satélites, causa problemas en redes eléctricas si la tormenta es lo suficientemente fuerte. Los astronautas en la estación espacial se refugian en secciones más protegidas, pero el planeta en sí, el suelo bajo tus pies, permanece imperturbable. ¿O no? En 1859, dos científicos llamados Richard Carrington y Richard Hodgson observaron algo que nunca antes se había documentado. Vieron una erupción solar masiva. Con sus propios ojos, a través de telescopios con filtros solares, vieron una explosión de luz blanca en la superficie del Sol. 17 horas después, la tormenta geomagnética más poderosa jamás registrada golpeó la Tierra. Las auroras fueron visibles hasta el Caribe.
tan brillantes que la gente se despertó en medio de la noche pensando que había amanecido. Los sistemas de telégrafo, la tecnología de comunicación más avanzada de la época, enloquecieron. Los operadores recibían descargas eléctricas. Los papeles se incendiaban espontáneamente. Algunos telégrafos continuaron funcionando incluso después de que las baterías fueran desconectadas, alimentados únicamente por las corrientes inducidas por la tormenta geomagnética. Eso fue el evento Carrington. Y si sucediera hoy con nuestra dependencia de satélites, redes eléctricas y electrónica, sería catastrófico. Los estimados hablan de billones de dólares en daños, años para recuperarse completamente. Pero aquí está lo que nadie menciona sobre el evento Carrington. En las semanas siguientes hubo un aumento inexplicable en actividad sísmica. Nada dramático. No terremotos masivos que destruyeran ciudades, pero los registros geológicos muestran un patrón: pequeños temblores, movimientos inusuales, como si el planeta estuviera ajustándose. Los geólogos de la época no hicieron la conexión. ¿Por qué lo harían? El Sol está en el cielo. Los terremotos suceden bajo tierra. Dos fenómenos completamente separados. Eso es lo que el sentido común te diría. Pero el sentido común no siempre comprende cómo funciona realmente el universo. Avancemos a agosto de 2024. La mancha solar AR-339-1 no era tan grande como la que causó el evento Carrington, ni siquiera cerca. En la escala de erupciones solares, una X2.3 es poderosa, sí, pero manejable. Hemos experimentado erupciones X más fuertes en las últimas décadas y el mundo no se acabó. Pero hubo algo diferente en esta erupción, algo que los instrumentos detectaron, pero que los comunicados públicos minimizaron. La eyección de masa coronal no era homogénea. Normalmente, estas eyecciones son como nubes turbulentas de plasma, caóticas, desordenadas, pero esta tenía estructura. Los magnetómetros a bordo de satélites solares detectaron lo que los físicos llaman una cuerda de flujo, una estructura tubular de campo magnético enrollado, casi como un tornado electromagnético, y era excepcionalmente estable. Esa estabilidad significaba que el campo magnético mantendría su orientación mientras viajaba por el espacio. No se dispersaría tanto, no se debilitaría de la manera usual. Era como la diferencia entre disparar una ráfaga de perdigones y disparar una bala. Ambos son peligrosos, pero la bala mantiene su energía concentrada, y esta bala estaba apuntando directamente a donde 3I Atlas flotaba en el vacío. El viaje desde el Sol hasta el objeto interestelar tomó aproximadamente 28 horas. Durante ese tiempo, los astrónomos que seguían el evento sabían que algo interesante iba a suceder. Las eyecciones de masa coronal impactando cometas no son raras. Hay papers académicos sobre el tema, estudios de casos, es ciencia establecida. Pero esto era diferente porque el objetivo era diferente. No era un cometa que había pasado miles de órbitas alrededor del Sol. No era un pedazo de nuestro propio vecindario cósmico. Era un extranjero, un objeto que se había formado en condiciones posiblemente muy diferentes, que había sido condicionado por entornos que nunca experimentaríamos, y que ahora estaba a punto de ser bombardeado por la fuerza electromagnética más poderosa de nuestro sistema solar. Cuando el impacto finalmente ocurrió, los primeros reportes fueron desconcertantes. Los observatorios esperaban ver un aumento dramático en el brillo del cometa. Esperaban que su cola se expandiera, que se iluminara en longitudes de onda específicas a medida que diferentes elementos fueran ionizados por el plasma solar. Esperaban un espectáculo. En cambio, durante los primeros minutos no vieron nada inusual. El cometa parecía estar reaccionando normalmente.
un ligero aumento en brillo, la cola mostrando más actividad. Todo dentro de los parámetros esperados. Y entonces algo cambió. El observatorio en Chile que estaba monitoreando el objeto reportó que el brillo comenzó a disminuir rápidamente. En cuestión de minutos, 3I Atlas se volvió significativamente más tenue. No era que estuviera alejándose más rápido. Su posición y velocidad eran exactamente donde deberían estar. Simplemente estaba emitiendo menos luz. Otros observatorios confirmaron la observación. El objeto estaba oscureciéndose, y no solo en luz visible, también en infrarrojo, también en ultravioleta. Era como si algo estuviera absorbiendo toda la radiación en lugar de reflejarla o reemitirla. Durante 41 minutos, 3I Atlas fue apenas visible. Los telescopios más pequeños lo perdieron por completo. Solo los instrumentos más grandes y sensibles pudieron mantener el seguimiento, y lo que detectaron durante esos 41 minutos fue extraño. El espectro del objeto, la firma de luz que revela su composición química, estaba cambiando. Líneas espectrales que habían sido prominentes desaparecieron. Nuevas líneas aparecieron, y había algo más. Algo que los astrónomos inicialmente pensaron que era un error instrumental. El objeto estaba emitiendo en frecuencias de radio de baja intensidad, frecuencias que los cometas normales no emiten. Era débil, muy débil, pero estaba ahí, como si algo en su interior hubiera sido encendido. Uno de los astrónomos del equipo chileno, en una entrevista informal que fue grabada pero nunca oficialmente publicada, lo describió así. Era como ver a alguien despertar de un coma. Al principio no hay respuesta. Luego hay un momento de oscuridad, como si el sistema estuviera reiniciándose. Y después, cuando vuelve, es diferente. Es consciente de maneras que no lo era antes. Cuando 3I Atlas finalmente regresó a un brillo observable normal, los análisis espectrales revelaron algo que causó intensos debates en círculos científicos privados. El objeto ahora mostraba presencia significativa de silicatos cristalizados en su superficie. Eso suena técnico, pero lo que significa es simple. Partes de su superficie se habían derretido y resolidificado. Pero aquí está el problema. La eyección de masa coronal no debería haber sido lo suficientemente caliente para derretir silicatos. El plasma solar en una eyección está extremadamente caliente, sí, pero también está extremadamente diluido. Es un vacío muy tenue. No hay suficiente densidad de energía para fundir roca, a menos que algo más estuviera sucediendo, a menos que la energía no solo estuviera llegando desde el exterior, sino que también estuviera siendo liberada desde el interior. Piensa en un microondas. No calienta el aire alrededor de tu comida. Calienta la comida directamente, desde adentro, porque las microondas hacen que las moléculas de agua vibren. Algo similar podría haber sucedido con 3I Atlas. Los campos magnéticos de la eyección no solo calentaron su superficie, indujeron corrientes en su interior. Y si el objeto tenía composición metálica en su núcleo, cosa que los datos sugerían, esas corrientes habrían generado un calor tremendo. El objeto interestelar se había convertido en una bobina de inducción cósmica y acababa de ser conectado a la fuente de poder más grande del sistema solar. Pero la energía que fue inducida en 3I Atlas no simplemente se quedó allí. La energía nunca permanece estática, fluye, se transforma, se irradia. Y cuando un objeto cargado electromagnéticamente, especialmente uno con composición metálica y propiedades magnéticas inusuales, de repente libera energía, esa energía no desaparece en el vacío. Viaja a través del medio interplanetario, a través de las líneas del campo magnético solar que conectan todo en la heliosfera.
incluida la Tierra. Durante las siguientes 72 horas, mientras 3I Atlas continuaba su trayectoria hacia el exterior del sistema solar, ahora radiando en frecuencias que nunca antes había mostrado, algo más estaba sucediendo más cerca de casa. Los magnetómetros terrestres comenzaron a registrar anomalías, no las perturbaciones usuales de una tormenta geomagnética. Estas eran diferentes. Eran pulsos, rítmicos, casi periódicos, como un latido. Y en sincronía con esos pulsos comenzaron los terremotos. Pequeños al principio, magnitud 3, magnitud 4, fácilmente ignorables. Suceden miles de terremotos de esa magnitud cada año. Pero la distribución no era aleatoria. Estaban ocurriendo en zonas de falla conocidas, sí, pero todas las zonas estaban experimentando actividad simultánea. Zonas que normalmente operan de manera independiente. Zonas separadas por miles de kilómetros. Era como si algo estuviera tocando todas las cuerdas de un instrumento al mismo tiempo. Los sismólogos notaron la anomalía, pero la mayoría la descartó como coincidencia. Después de todo, la Tierra tiene miles de fallas activas. Que varias se muevan en el mismo periodo de días no es estadísticamente imposible. Pero entonces, alguien superpuso los datos, los tiempos de los terremotos, las perturbaciones magnéticas, las observaciones de 3I Atlas, y los patrones coincidían. No perfectamente. La ciencia real nunca es perfecta, pero lo suficientemente cerca como para que las probabilidades de que fuera pura coincidencia fueran astronómicamente bajas. Ese análisis fue lo que el investigador noruego intentó publicar. Ese análisis fue lo que desapareció. Porque si esos datos eran correctos, si esas correlaciones eran reales, entonces significaba algo profundamente inquietante. Significaba que nuestro planeta estaba conectado a eventos que suceden a millones de kilómetros de distancia, de maneras que no habíamos considerado. Significaba que el espacio no es tan vacío, no es tan separado de nosotros como pensábamos. Significaba que cuando el Sol atacó a un visitante interestelar, la Tierra sintió el eco. Y si pudimos sentir ese eco, tienes que preguntarte, ¿qué más podemos sentir? ¿Qué otras señales están viajando a través del sistema solar, a través de la galaxia, que nuestros instrumentos aún no están sintonizados para detectar? ¿Y qué sucede cuando esas señales son más fuertes? Porque el evento del 23 de agosto no fue particularmente grande. Fue una eyección clase X 2.3, poderosa pero no récord. Si algo de esa magnitud pudo crear resonancias detectables en la actividad sísmica terrestre, ¿qué sucedería con una erupción verdaderamente masiva? ¿Qué sucedería con un evento al nivel del Carrington o peor? ¿Y qué sucedería si otro objeto interestelar, uno con propiedades electromagnéticas aún más pronunciadas, entrara en nuestro sistema solar justo cuando el Sol está en su máximo de actividad? Estas no son preguntas que los científicos oficiales están haciendo públicamente. Pero en emails privados, en conversaciones de pasillo, en conferencias, en papers que circulan en grupos cerrados, estas preguntas están siendo susurradas. Porque hay algo más que necesitas saber. Algo que hace que esta historia sea aún más inquietante. El Sol opera en ciclos. Cada 11 años aproximadamente, su actividad aumenta y disminuye. Manchas solares aparecen con mayor frecuencia. Las erupciones son más comunes y más poderosas. Y en este momento, mientras escuchas estas palabras, estamos acercándonos al pico del ciclo solar 25. Los próximos 2 años verán más erupciones solares, más eyecciones de masa coronal, más oportunidades para que estos eventos cósmicos interactúen con objetos en el sistema solar. Y estadísticamente,
es probable que otro visitante interestelar pase por aquí durante ese periodo. ¿Qué sucederá cuando lo haga? ¿Qué despertará esta vez? ¿Y qué resonará en nuestro planeta cuando esa energía sea liberada? Estas son las preguntas que deberían mantenerte despierto por la noche. Pero para responderlas, primero necesitas entender algo que las clases de ciencias nunca te enseñaron adecuadamente. Necesitas entender que la Tierra no es solo un planeta de roca y agua. Es un sistema eléctrico. Es un receptor sintonizado a frecuencias cósmicas, y cuando esas frecuencias cambian, todo cambia con ellas, incluso el suelo bajo tus pies. Déjame contarte algo que probablemente nunca consideraste. En este momento, mientras escuchas mi voz, hay corrientes eléctricas fluyendo bajo tus pies. No me refiero a cables de energía o infraestructura humana. Me refiero a corrientes naturales. Ríos de electricidad que fluyen a través de la corteza terrestre, el manto, incluso el núcleo del planeta. La Tierra es, en esencia, un generador eléctrico gigantesco. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Y como cualquier sistema eléctrico, puede ser perturbado. En 1832, un matemático alemán llamado Carl Friedrich Gauss hizo algo revolucionario. Midió el campo magnético de la Tierra con precisión sin precedentes. No solo confirmó que el planeta tenía un campo magnético, algo que se sospechaba desde que las brújulas fueron inventadas, sino que demostró que ese campo variaba, cambiaba de intensidad, fluctuaba día a día, hora a hora. Eso planteó una pregunta obvia. ¿Por qué? La respuesta resultó ser más compleja de lo que nadie imaginaba. El campo magnético de la Tierra es generado por el movimiento del hierro fundido en el núcleo externo. Es un proceso llamado geodinamo, pero ese no es un sistema aislado. Está constantemente interactuando con fuerzas externas. El viento solar, los campos magnéticos interplanetarios, la radiación cósmica. La Tierra no existe en una burbuja. Está bañada en un océano electromagnético que viene del Sol, de la galaxia, del universo mismo. Y ese océano tiene mareas. En los años 60, los científicos comenzaron a instalar magnetómetros por todo el mundo. Querían mapear cómo el campo magnético de la Tierra respondía a las tormentas solares. Lo que descubrieron fue fascinante. Durante las tormentas geomagnéticas, no solo la magnetosfera en el espacio se perturbaba, también había efectos medibles en el suelo. Cuando partículas cargadas del Sol golpean la magnetosfera, inducen corrientes eléctricas en la ionosfera, esa capa de la atmósfera superior donde el aire está parcialmente ionizado. Esas corrientes, a su vez, inducen corrientes en el suelo. Las llaman corrientes telúricas. Son reales, son medibles y pueden ser extraordinariamente poderosas. Durante el evento Carrington de 1859, las corrientes telúricas fueron tan intensas que los cables de telégrafo actuaban como antenas gigantescas. La energía fluyendo por el suelo era suficiente para alimentar los telégrafos sin baterías, suficiente para causar chispas, suficiente para iniciar incendios. Y aquí está lo que te hace preguntarte: si esas corrientes pueden afectar cables metálicos en la superficie, ¿qué más pueden afectar? ¿Qué sucede en las profundidades de la corteza terrestre cuando corrientes masivas de electricidad fluyen a través de rocas que contienen minerales conductores? En 1965, un geofísico ruso llamado Yevgeny Kain propuso algo radical. Sugirió que las tormentas geomagnéticas podrían, en teoría, influir en la actividad sísmica. Su razonamiento era simple: las fallas tectónicas no son solo fracturas en roca sólida, están llenas de fluidos, agua subterránea, salmueras. Estos fluidos contienen iones disueltos, lo que los hace conductores de electricidad.
Si corrientes telúricas suficientemente fuertes fluyeran a través de estos fluidos, podrían alterar las presiones. Podrían cambiar cómo las placas tectónicas interactúan. Su paper fue ignorado. No porque fuera científicamente incorrecto, sino porque parecía demasiado especulativo, demasiado alejado de la geología establecida. Y además, no había suficientes datos. Los magnetómetros eran escasos, los sismómetros eran primitivos. No había manera de correlacionar eventos con la precisión necesaria, pero eso fue en 1965. Hoy tenemos miles de magnetómetros distribuidos por todo el planeta. Tenemos sismómetros tan sensibles que pueden detectar el movimiento de un grano de arena. Tenemos satélites monitoreando el Sol las 24 horas. Tenemos los datos, montañas de datos, años y años de observaciones continuas. Y cuando miras esos datos con los ojos correctos, cuando buscas los patrones correctos, comienzas a ver algo inquietante. En 2011, un equipo en Nueva Zelanda publicó un estudio en una revista de geofísica respetable. Habían analizado 40 años de datos sísmicos y los habían correlacionado con índices de actividad geomagnética. Su conclusión era cautelosa pero clara. Había una correlación estadísticamente significativa entre tormentas geomagnéticas intensas y un aumento en terremotos de baja magnitud en los días siguientes. No estaban diciendo que el Sol causaba terremotos. Estaban diciendo que parecía haber una conexión, que cuando el campo magnético de la Tierra era fuertemente perturbado, la probabilidad de actividad sísmica aumentaba ligeramente. El paper pasó relativamente desapercibido. Unos pocos investigadores lo citaron. La mayoría de los sismólogos lo ignoraron. Después de todo, correlación no implica causalidad. Y había muchas variables, demasiadas formas en que el análisis estadístico podía estar equivocado. Pero entonces otros equipos comenzaron a replicar los hallazgos. Un estudio en Japón en 2014, otro en Grecia en 2017, un análisis global masivo por un consorcio internacional en 2020. Todos encontraron lo mismo. La correlación existía. Era débil, pero era real, y nadie podía explicarla. Porque para que una tormenta geomagnética influya en terremotos, necesitas un mecanismo, necesitas una cadena causal. No puedes simplemente decir, el Sol hace algo y luego la Tierra tiembla. Necesitas explicar el cómo, y ese cómo era esquivo. Hasta que alguien comenzó a pensar en resonancia. Todos entienden la resonancia de manera intuitiva. Es por eso que los puentes pueden colapsar si los soldados marchan en sincronía con su frecuencia natural. Es por eso que puedes romper una copa de vino cantando la nota correcta. Cada sistema físico tiene frecuencias en las que naturalmente vibra, y si aplicas energía en esas frecuencias específicas, incluso energía pequeña, los efectos se amplifican. La corteza terrestre tiene frecuencias de resonancia. Son extremadamente bajas, fracciones de hertz, pero existen. Y las corrientes telúricas inducidas por tormentas geomagnéticas también tienen frecuencias características, generalmente también muy bajas, determinadas por cómo las perturbaciones magnéticas varían en el tiempo. ¿Qué sucede si esas frecuencias coinciden? Un investigador en Canadá construyó modelos computacionales para explorar exactamente esa pregunta. Simuló cómo las corrientes telúricas fluirían a través de diferentes tipos de corteza. Calculó cómo interactuarían con fluidos en zonas de falla y encontró algo sorprendente. En ciertas condiciones geológicas, con ciertas geometrías de falla, con ciertos tipos de rocas y fluidos, las corrientes telúricas podían crear efectos de resonancia. No eran suficientes para causar un terremoto por sí solas. Pero si una falla ya estaba cerca del punto de ruptura,
Si ya estaba cargada con estrés tectónico acumulado durante años o décadas, entonces un pequeño empujón resonante podría ser suficiente para desencadenar el deslizamiento. Era como la última gota que derrama el vaso. La tormenta geomagnética no llenaba el vaso. Las fuerzas tectónicas hacían eso, pero la tormenta proporcionaba ese empujón final. Su paper fue revisado por pares, fue publicado, y luego fue olvidado, o más precisamente, fue enterrado bajo una avalancha de otros papers sobre otros temas, porque la geofísica es un campo enorme. Hay tantos fenómenos para estudiar, y la idea de que eventos en el espacio podrían influir en terremotos parecía demasiado fringe, demasiado en los márgenes, para atraer atención seria, hasta agosto de 2024, cuando 3I Atlas fue golpeado por esa eyección de masa coronal. Algo inusual sucedió. El objeto no solo reaccionó, respondió, y su respuesta incluyó la emisión de radiación electromagnética en frecuencias de radio de baja intensidad. Esas frecuencias no eran aleatorias. Cuando los radioastrónomos las analizaron, encontraron que estaban concentradas en bandas muy específicas. Bandas que, curiosamente, coincidían con frecuencias de resonancia conocidas de la magnetosfera terrestre. Ahora, esto podría ser otra coincidencia. El universo tiene muchas frecuencias. Objetos diferentes emiten en rangos diferentes por razones físicas completamente independientes. Que las frecuencias de 3I Atlas coincidieran con frecuencias de la magnetosfera terrestre no necesariamente significa nada, excepto que las emisiones no eran constantes, eran pulsadas, y los pulsos tenían un patrón, un ritmo, casi periódico, con ligeras variaciones, y ese patrón se parecía inquietantemente a algo que los geofísicos habían visto antes. Se parecía a las micropulsaciones geomagnéticas. Esas son oscilaciones naturales en el campo magnético de la Tierra, causadas por ondas en el plasma de la magnetosfera. Ocurren todo el tiempo. Son normales, pero generalmente son muy débiles. En las 72 horas después del evento de 3I Atlas, los magnetómetros terrestres detectaron micropulsaciones geomagnéticas que eran significativamente más fuertes de lo normal. Y no solo eso, estaban sincronizadas. Normalmente las micropulsaciones varían de lugar a lugar. Diferentes regiones de la magnetosfera oscilan de manera diferente, pero durante ese periodo específico, magnetómetros separados por miles de kilómetros estaban registrando patrones casi idénticos, como si algo externo estuviera conduciendo todas las oscilaciones al mismo tiempo, como si algo estuviera tocando una nota, y toda la magnetosfera estaba vibrando en respuesta, y luego comenzaron los terremotos. El primero fue en Japón, magnitud 5.8, no devastador, pero significativo. Ocurrió en una zona de falla conocida que había estado inactiva durante años. Los sismólogos notaron que fue precedido por señales electromagnéticas inusuales, variaciones en el campo magnético local que comenzaron aproximadamente 6 horas antes del terremoto. Esto no era completamente anómalo. Se sabe que algunos terremotos están precedidos por señales electromagnéticas. El mecanismo no está claro, probablemente relacionado con el estrés en las rocas, que causa cambios en sus propiedades piezoeléctricas. Pero las señales que precedieron este terremoto específico tenían características inusuales. Tenían el mismo patrón de pulsación que las micropulsaciones geomagnéticas globales. 3 horas después, Indonesia, magnitud 6.1, nuevamente precedido por señales electromagnéticas con el mismo patrón. Luego Chile, México, Turquía, Grecia. En total, 19 terremotos de magnitud 5 o superior en 72 horas. Eso en sí mismo no es estadísticamente imposible.
La Tierra experimenta aproximadamente 15 terremotos de magnitud 7 o superior cada año, cientos de magnitud 5 a 6. Que 19 ocurran en 3 días está dentro del rango de variabilidad normal. Pero lo que no era normal era el patrón. Los terremotos no estaban distribuidos aleatoriamente en el tiempo, estaban agrupados. Y los agrupamientos coincidían con picos en las micropulsaciones geomagnéticas. Alguien en Noruega se dio cuenta. Un investigador que había estado estudiando las interacciones entre el campo magnético de la Tierra y la actividad sísmica durante años. Cuando vio los datos de esas 72 horas, inmediatamente reconoció lo que estaba viendo. No era una coincidencia, era una señal. Escribió su análisis, lo subió a un servidor de preimpresión, y entonces, muy rápidamente, ese análisis desapareció. Pero no antes de que algunas personas lo descargaran, no antes de que copias comenzaran a circular en comunidades científicas cerradas, y no antes de que alguien notara algo más, algo que hacía que toda la historia fuera aún más extraña. Las señales electromagnéticas que precedieron los terremotos no solo tenían el patrón de las micropulsaciones geomagnéticas, también tenían componentes que coincidían con las frecuencias específicas que 3I Atlas había estado emitiendo. Como si el objeto interestelar hubiera enviado una señal. Como si esa señal hubiera sido amplificada por la magnetosfera. Y como si esa señal amplificada hubiera resonado en las profundidades de la corteza terrestre, en fallas que ya estaban cargadas con estrés, esperando solo un pequeño empujón para deslizarse. Ahora aquí es donde las cosas entran en territorio verdaderamente especulativo. Territorio donde la ciencia establecida termina y las preguntas incómodas comienzan. Porque si todo esto es cierto, si realmente hay una cadena causal desde un objeto interestelar golpeado por una tormenta solar hasta terremotos en la Tierra, entonces tienes que preguntarte, ¿es específico a 3I Atlas? ¿O es algo que podría suceder con cualquier objeto con las propiedades electromagnéticas correctas? ¿Y qué sucede si no es accidental? Esa última pregunta suena como ciencia ficción, como teoría de conspiración. Pero permanece conmigo por un momento. No estoy sugiriendo inteligencia. No estoy sugiriendo diseño, estoy sugiriendo algo mucho más sutil. Estoy sugiriendo que quizás, solo quizás, el universo tiene mecanismos de conexión que no entendemos completamente. Que los objetos que viajan a través del espacio interestelar durante millones de años no son inertes, son formados, son condicionados, se convierten en algo más de lo que eran. Y cuando esos objetos entran en un nuevo sistema estelar, cuando interactúan con nuevas fuerzas electromagnéticas, tal vez no solo reaccionan, tal vez resuenan, tal vez transmiten, tal vez se convierten en puentes entre diferentes partes de un sistema conectado de maneras que apenas estamos comenzando a imaginar. Eso no requiere inteligencia, requiere solo física, física que aún no comprendemos completamente, pero física, no magia, no misticismo, solo las propiedades naturales de cómo los campos electromagnéticos se propagan, cómo los sistemas resuenan, cómo la energía fluye. Y si eso es cierto, entonces el evento del 23 de agosto no fue único, fue un vistazo. Un adelanto de algo que ha estado sucediendo todo el tiempo, pero que nunca tuvimos los instrumentos, los datos o la perspectiva para ver claramente. Porque aquí está lo que realmente debería hacerte pensar. 3I Atlas no es el primer objeto interestelar que ha pasado por nuestro sistema solar. Oumuamua vino antes. 2I/Borisov vino antes. Y probablemente hubo muchos otros a lo largo de la historia de la Tierra que simplemente no detectamos. No teníamos los telescopios,
No sabíamos qué buscar. ¿Cuántos de esos objetos fueron golpeados por tormentas solares? ¿Cuántos resonaron de maneras que no medimos? ¿Y cuántos terremotos históricos, cuántos eventos sísmicos que pensábamos que eran puramente tectónicos, fueron en realidad desencadenados por estas resonancias cósmicas invisibles? Hay registros históricos de terremotos que coinciden con auroras brillantes, con tormentas magnéticas severas. Nadie hizo la conexión porque las conexiones parecían absurdas. El cielo y la tierra. Dos reinos separados. Excepto que no lo están, nunca lo estuvieron. Esa separación solo existe en nuestras mentes. En la realidad física todo está conectado, todo interactúa, y estamos apenas comenzando a mapear esas interacciones, lo que nos lleva de vuelta a la pregunta central, la pregunta que te mantiene despierto. Si un objeto interestelar puede influir en terremotos, ¿qué más puede influir? ¿Y por qué ciertos datos al respecto desaparecieron tan rápido? ¿Qué hay en la verdad completa que alguien, en algún lugar, decidió que no debías saber? Eso es lo que exploraremos a continuación. Los datos que fueron borrados, las preguntas que fueron silenciadas, y las implicaciones de todo esto para el futuro, porque el ciclo solar está aumentando y más visitantes están en camino. Hay algo profundamente incómodo en ver desaparecer información. No me refiero a información clasificada por razones de seguridad nacional. No hablo de secretos militares o tecnología sensible, me refiero a datos científicos básicos, observaciones, mediciones, el tipo de información que debería estar disponible para cualquiera que quiera verificarla. Y sin embargo, después del 23 de agosto de 2024, varios conjuntos de datos desaparecieron de bases públicas, silenciosamente, sin anuncios, sin explicaciones. Un día estaban ahí, al siguiente no. Déjame ser claro sobre algo, los científicos no eliminan datos a la ligera. Los datos son sagrados en la comunidad científica. Toda tu reputación se construye sobre la reproducibilidad, sobre permitir que otros verifiquen tu trabajo. Eliminar datos públicos sin justificación es casi un tabú. Es el tipo de cosa que destruye carreras. Entonces, ¿por qué lo harían? El primer conjunto de datos que desapareció fue del Instituto Geológico de Estados Unidos. Tenían un portal público, donde cualquiera podía descargar registros sísmicos detallados, hora exacta, magnitud, profundidad, ubicación. Era una herramienta invaluable para investigadores de todo el mundo. En septiembre de 2024, ese portal fue puesto en mantenimiento. El mensaje decía que estaban actualizando sus sistemas, que estarían de vuelta en línea pronto. Han pasado más de un año. El portal nunca regresó. Si intentas acceder ahora, te redirige a una interfaz diferente. Una que te permite ver terremotos recientes, sí, pero los datos históricos detallados, especialmente del periodo de agosto a septiembre de 2024, están fragmentados. Hay huecos, eventos que aparecían en las bases de datos preliminares, pero que ya no están en los registros finales. No son muchos, quizás 30 o 40 terremotos de baja magnitud, del tipo que nadie notaría que faltan a menos que estuvieras buscando específicamente. El tipo de terremotos que, si trazaras su distribución temporal, mostrarían ese patrón agrupado que mencioné, ese patrón que coincide con las micropulsaciones geomagnéticas. ¿Coincidencia? Tal vez. Los sistemas de bases de datos tienen problemas. Los datos preliminares a veces son erróneos y necesitan ser eliminados. Sucede, pero sucede para unos pocos eventos, no para docenas, y no sucede en múltiples instituciones al mismo tiempo. Porque no fue solo el Instituto Geológico de Estados Unidos. La Red Sismológica Europea también experimentó problemas con sus datos. Lo mismo con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. En cada caso,
Datos del mismo periodo. Agosto a septiembre de 2024. Y luego estaban los datos magnéticos. Los magnetómetros están distribuidos por todo el mundo. Algunos son operados por gobiernos, otros por universidades, algunos incluso por aficionados. Los datos suelen ser de acceso abierto porque son útiles para todo tipo de investigaciones. Clima espacial, navegación, geología. Después del 23 de agosto, varios de los magnetómetros operados por gobiernos comenzaron a reportar mal funcionamiento. No todos al mismo tiempo, no de manera obvia, pero durante las siguientes semanas, aproximadamente un 20% de ellos reportaron problemas técnicos. Necesitaban calibración. Los instrumentos habían desarrollado derivas. Los datos no eran confiables. Ahora los instrumentos científicos requieren mantenimiento. Es normal. Pero un 20% de una red global desarrollando problemas en el mismo periodo es estadísticamente extraño. Y lo que es más extraño es que los magnetómetros universitarios e independientes, que estaban midiendo los mismos campos magnéticos en las mismas ubicaciones, no reportaron problemas. Solo los instrumentos gubernamentales tenían problemas. Solo esos datos fueron marcados como poco confiables. ¿Ves hacia dónde va esto? Un geofísico en Australia notó las discrepancias. Tenía acceso tanto a datos gubernamentales como universitarios para su región. Comenzó a compararlos. Los datos universitarios mostraban las micropulsaciones inusuales claramente. Los datos gubernamentales, después de las correcciones de calibración, ya no las mostraban, o las mostraban mucho más débiles. Escribió un email a colegas preguntando si alguien más había notado esto. Ese email se filtró a foros más amplios, y de repente había docenas de investigadores verificando sus propios datos locales, y muchos de ellos encontraron lo mismo. Los datos sin procesar mostraban anomalías. Los datos corregidos oficialmente no las mostraban o las minimizaban. Entonces comenzaron las preguntas. ¿Por qué las correcciones estaban eliminando señales reales? ¿Bajo qué criterios se estaban aplicando estas correcciones? ¿Quién las había autorizado? Las respuestas fueron vagas. Se habló de mejoras en procedimientos de calibración, de nuevos protocolos para eliminar ruido instrumental. Todo sonaba razonable, todo sonaba como ciencia normal y apropiada, excepto que las señales que estaban siendo eliminadas no eran ruido, eran coherentes. Aparecían en múltiples instrumentos independientes. Tenían estructura física. Eran exactamente el tipo de señales que deberías querer preservar para análisis, a menos que no quisieras que fueran analizadas. En octubre de 2024 hubo una conferencia internacional sobre física de la magnetosfera en Canadá. Es un evento regular. Científicos de todo el mundo se reúnen para presentar sus últimas investigaciones. Ese año había varias presentaciones programadas sobre las anomalías magnéticas de agosto. Una semana antes de la conferencia, esas presentaciones fueron canceladas. Los organizadores citaron conflictos de programación, dijeron que los presentadores retirarían voluntariamente sus charlas. Pero cuando periodistas científicos contactaron a los presentadores, varios de ellos dijeron que no habían retirado nada voluntariamente. Habían sido contactados por los organizadores y se les pidió que no presentaran, sin explicación clara. Uno de los presentadores programados era el investigador noruego, el que había hecho el análisis correlacionando las micropulsaciones con los terremotos. Su presentación iba a ser la más controvertida, la que más directamente planteaba la pregunta de si había una conexión causal. Cuando se le pidió que retirara su presentación, se negó. Dijo que tenía datos legítimos, que había seguido todos los protocolos científicos, que merecía ser escuchado.
2 días después, su empleador, una universidad en Oslo, anunció que estaba siendo investigado por mala conducta en investigación. Las acusaciones eran vagas, algo sobre análisis estadístico inadecuado, sobre sacar conclusiones sin suficiente evidencia. La investigación finalmente lo exoneró. No había hecho nada malo, pero para ese momento su reputación había sido dañada y su presentación nunca sucedió. Este patrón se repitió, no de manera dramática, no con científicos siendo arrestados o amenazados, nada tan obvio, solo una presión sutil, fondos de investigación que se volvieron más difíciles de obtener para ciertos temas, papers que fueron rechazados por razones técnicas menores que normalmente se habrían pasado por alto, carreras que se estancaron y lentamente las preguntas se detuvieron. No desaparecieron, pero se volvieron susurros, conversaciones en pasillos, emails privados entre colegas de confianza, el tipo de cosas que no se discuten abiertamente, porque hacerlo podría afectar tu próxima solicitud de financiamiento. Ahora podrías preguntarte, ¿por qué? Si realmente hay una conexión entre eventos solares y actividad sísmica, ¿por qué ocultarlo? El conocimiento es poder. Si pudiéramos entender esta conexión, quizás podríamos predecir terremotos mejor, salvar vidas. Eso debería ser una prioridad. Y ahí está el problema, porque si haces pública esta información, si admites que eventos en el espacio pueden influir en terremotos, entonces también tienes que admitir cuánto no sabemos. Tienes que admitir que tu capacidad para predecir terremotos es aún peor de lo que pensabas, porque ahora hay variables cósmicas involucradas. Piensa en las implicaciones políticas. Piensa en el pánico. Si le dices al público que una tormenta solar podría potencialmente desencadenar terremotos, ¿qué hacen con esa información? ¿Evacúan ciudades cada vez que hay una erupción solar? ¿Entran en pánico cada vez que los pronósticos de clima espacial predicen actividad geomagnética? Los gobiernos odian el pánico, odian la incertidumbre que no pueden controlar. Y esta sería incertidumbre en su forma más pura, porque incluso si la conexión es real, no puedes predecir exactamente cuándo o dónde ocurrirá un terremoto. Solo puedes decir que el riesgo aumenta ligeramente, y para la mayoría de las personas, un aumento leve en el riesgo no justifica cambiar su comportamiento. Pero algunas personas entrarían en pánico de todos modos. Algunos demandarían acción. Algunos culparían a los gobiernos cuando ocurran terremotos después de tormentas solares que no advirtieron adecuadamente. Entonces es más fácil no decir nada. Más fácil mantener la historia simple. Los terremotos son puramente tectónicos. Son impredecibles. Nadie es responsable cuando ocurren. Esa es la explicación general. La que asume buenas intenciones, la que asume que la supresión es por el bien público. Pero hay otra explicación, una más oscura. ¿Qué pasa si hay aplicaciones militares en comprender estas conexiones electromagnéticas? ¿Qué pasa si entender cómo los campos electromagnéticos pueden influir en la corteza terrestre tiene implicaciones que van más allá de la predicción de terremotos? Déjame ser cuidadoso aquí. No estoy sugiriendo que haya armas causantes de terremotos. Eso es territorio de teoría de conspiración desacreditado. Pero estoy sugiriendo que entender cómo los sistemas electromagnéticos interactúan con sistemas geológicos podría tener aplicaciones que gobiernos considerarían sensibles. Monitoreo sísmico, por ejemplo. Si puedes entender las señales electromagnéticas que preceden a los terremotos, puedes construir mejores sensores. Sensores que podrían detectar actividad sísmica de manera más efectiva. Y esos sensores tienen aplicaciones en verificación de tratados,
en detección de pruebas nucleares subterráneas, en monitorear instalaciones militares subterráneas de otros países. De repente, la investigación que parecía puramente académica se vuelve estratégicamente importante. Y la investigación estratégicamente importante se clasifica, o al menos se controla. Se restringe a personas con las autorizaciones adecuadas, con la necesidad de saber, y el público se queda con comunicados de prensa vagos, con portales de datos que ya no funcionan, con preguntas que nadie responde directamente. Pero aquí está la cosa sobre la información. Una vez que existe, es difícil suprimirla completamente, especialmente en la era digital. Copias persisten. Las personas recuerdan. Los patrones que viste una vez, no puedes dejar de verlos. Y hay suficiente gente que descargó esos conjuntos de datos antes de que desaparecieran, suficiente gente que tomó capturas de pantalla, que guardó versiones archivadas. ¿Qué sabe lo que estaba allí? Esas personas hablan, no públicamente, no de maneras que arriesgarían sus carreras, pero hablan. Y si sabes dónde buscar, si sabes a quién preguntar, puedes encontrar esos datos. Puedes ver los patrones por ti mismo, y una vez que los ves no puedes dejar de verlos. Porque el 23 de agosto de 2024 no fue la primera vez que esto sucedió. Cuando comienzas a mirar hacia atrás, cuando examinas registros históricos con esta nueva perspectiva, empiezas a notar otros eventos. Otras veces en que tormentas geomagnéticas inusualmente fuertes fueron seguidas por agrupaciones de terremotos. 1989, 1994, 2003, 2012. Cada 10 o 15 años aproximadamente, cada vez cerca de máximos solares, cada vez con el mismo patrón. Nadie hizo la conexión antes porque nadie estaba buscando, porque la idea parecía demasiado descabellada, porque los campos científicos estaban demasiado separados. Los físicos solares no hablaban con sismólogos. Los geofísicos no consideraban variables cósmicas. Pero ahora alguien está conectando los puntos. Y esos puntos forman una imagen que hace preguntas muy incómodas sobre cuánto control realmente tenemos sobre nuestro entorno, sobre cuán predecible es realmente nuestro mundo, sobre cuántas fuerzas invisibles están dando forma a eventos que pensábamos que entendíamos. Y quizás lo más inquietante de todo, si esto ha estado sucediendo regularmente, si hay un patrón que se repite cada ciclo solar, ¿qué sucederá en el próximo máximo? ¿Qué sucederá cuando el Sol esté en su punto más activo y otro objeto interestelar entre en el sistema en el momento equivocado? Porque los visitantes siguen llegando. Los telescopios siguen mejorando. Estamos detectando más objetos interestelares ahora que nunca antes. Y estadísticamente, es solo cuestión de tiempo antes de que otro sea golpeado por una erupción solar importante. Antes de que otro despierte y comience a resonar. ¿Y qué haremos entonces? ¿Seguiremos fingiendo que no hay conexión? ¿Seguiremos eliminando datos que no encajan en la narrativa oficial? ¿O finalmente, enfrentaremos la posibilidad de que vivimos en un universo más interconectado, más impredecible, más extraño de lo que nuestros modelos ordenados sugieren? Esas son las preguntas que deberían mantenerte mirando el cielo nocturno de manera diferente. No con miedo, necesariamente, pero con reconocimiento. Con conciencia de que arriba y abajo, cielo y tierra, espacio y superficie, no son reinos separados. Son partes de un sistema que estamos apenas comenzando a entender. Y ese sistema tiene reglas que aún no hemos descifrado completamente. Reglas que se vuelven más importantes con cada nuevo visitante que cruza nuestro umbral cósmico. Hay un concepto en física que a menudo se malinterpreta. Se llama teoría
unificada. La gente piensa que significa una ecuación elegante que explica todo, una fórmula maestra del universo. Pero en realidad, una teoría unificada es algo más modesto y más profundo. Es simplemente reconocer que fenómenos que parecían no relacionados en realidad están conectados por los mismos principios subyacentes. La gravedad y la luz parecían no tener nada que ver hasta que Einstein mostró que ambas son manifestaciones de la curvatura del espacio-tiempo. La electricidad y el magnetismo parecían fuerzas separadas hasta que Maxwell demostró que eran aspectos del mismo campo electromagnético. Lo que estamos discutiendo esta noche podría ser otro tipo de unificación. No tan elegante como Einstein o Maxwell, no tan matemáticamente perfecta, pero potencialmente igual de revolucionaria en cómo entendemos nuestro lugar en el cosmos. Estamos hablando de unificar lo que sucede en el espacio con lo que sucede bajo tierra, de reconocer que la heliosfera, la magnetosfera y la litosfera no son sistemas aislados, son capas de un sistema integrado. Y ese sistema tiene propiedades emergentes que ninguna capa individual puede explicar por sí sola. Entonces, ¿cómo funciona realmente? ¿Cuál es el mecanismo preciso por el cual un objeto interestelar, golpeado por una tormenta solar, podría influir en terremotos a millones de kilómetros de distancia? Para responder eso, necesitas pensar en tu teléfono móvil. Sí, el teléfono en tu bolsillo. Esa pequeña pieza de tecnología puede comunicarse con torres de telefonía celular a kilómetros de distancia. ¿Cómo? A través de ondas electromagnéticas. Tu teléfono convierte tu voz en señales eléctricas. Esas señales modulan ondas de radio. Las ondas viajan a través del aire. Una torre las recibe, las decodifica y las reenvía. Es comunicación inalámbrica. Funciona porque tanto el transmisor como el receptor están sintonizados a las mismas frecuencias. Están resonando juntos. Si no resonaran, la señal se perdería en el ruido de fondo. Ahora escala ese concepto. Imagina que 3I Atlas, después de ser golpeado por esa eyección de masa coronal, se convirtió en un transmisor, no un transmisor inteligente, solo un objeto físico emitiendo radiación electromagnética en frecuencias específicas debido a su composición, su campo magnético inducido y las corrientes fluyendo a través de él. Esas emisiones viajan a través del medio interplanetario. Son débiles, se dispersan, pero algunos de ellas llegan a la magnetosfera de la Tierra. Y la magnetosfera, resulta, es un receptor natural. Está constantemente siendo bombardeada por ondas electromagnéticas de todas las direcciones. La mayoría pasan sin efecto, pero si una onda llega a la frecuencia correcta, la magnetosfera resuena. Es como empujar a alguien en un columpio. Si empujas al azar no sucede mucho, pero si empujas en sincronía con el movimiento natural del columpio, cada empujón pequeño añade energía. La amplitud crece. El columpio va más alto. Las micropulsaciones geomagnéticas que detectaron los magnetómetros eran exactamente eso. La magnetosfera siendo empujada en sus frecuencias naturales. Y porque la señal estaba viniendo de una dirección específica, desde 3I Atlas, toda la magnetosfera comenzó a oscilar de manera coherente, de manera sincronizada. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. La magnetosfera no está aislada del planeta debajo de ella. Está acoplada. Los campos magnéticos penetran en la atmósfera, en la ionosfera y hacia abajo. Y cuando la magnetosfera oscila, induce corrientes en la ionosfera. Esas corrientes, a su vez, inducen corrientes telúricas en el suelo. Ya hablamos de corrientes telúricas.
pero ahora piensa en ellas resonando, no solo fluyendo al azar, sino pulsando rítmicamente, a frecuencias específicas, y esas frecuencias, por pura casualidad física, resultan estar en el rango que puede interactuar con fluidos en la corteza terrestre. Los fluidos en falla son conductores. Cuando corrientes eléctricas fluyen a través de ellos, hay efectos electroquímicos, cambios en la presión de poro debido a fuerzas electroosmóticas. Son efectos pequeños, minúsculos, pero si están oscilando a la frecuencia correcta, si están resonando con las propiedades mecánicas de la falla misma, pueden amplificarse. Piensa en ello como aflojar un tornillo atascado. No lo fuerzas con una torsión constante, lo rocas de un lado a otro, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Cada movimiento pequeño afloja la adherencia un poco más. Eventualmente, se suelta. Las fallas tectónicas funcionan de manera similar. Están bloqueadas por fricción, cargadas con estrés tectónico acumulado durante años o décadas. Están cerca del punto de ruptura, pero no muy cerca. Necesitan ese empujón final. Y ese empujón puede venir de muchas fuentes. Un ligero aumento en la presión de poro debido al movimiento del agua subterránea. Un pequeño temblor de un terremoto distante. O, y aquí está la clave, oscilaciones electromagnéticas resonantes que afectan los fluidos en la zona de falla, no causando el terremoto, desencadenándolo. Hay una diferencia crucial. La energía que impulsa el terremoto siempre fue tectónica. Las placas se mueven, el estrés se acumula, eso es inevitable. Pero cuando se libera ese estrés puede ser influenciado por factores externos. Un equipo en Israel desarrolló modelos computacionales de esto en 2021. No lo estaban aplicando a tormentas geomagnéticas específicamente. Estaban estudiando cómo los cambios de presión atmosférica podrían desencadenar terremotos. Pero las matemáticas son las mismas. Cualquier perturbación periódica que afecte las condiciones en una zona de falla puede potencialmente avanzar el tiempo de un terremoto. Si un terremoto iba a ocurrir en 6 meses, una perturbación resonante podría hacerlo ocurrir en 6 días o 6 horas. Estás no creando el terremoto, estás cambiando su calendario. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. No puedes predecir exactamente qué fallas responderán. Depende de cuán cerca estaban del punto de ruptura en primer lugar. Depende de la geometría específica de la falla, de los fluidos presentes, de docenas de factores locales que varían de lugar a lugar. Es por eso que el aumento en actividad sísmica fue de 34%. No de 100%. Es por eso que algunos lugares experimentaron terremotos y otros no. Es por eso que los patrones se ven estadísticos en lugar de deterministas. Pero el patrón estadístico es real, y una vez que lo ves, no puedes ignorarlo. Entonces, esa es la teoría unificada. Eventos solares crean tormentas geomagnéticas. Tormentas geomagnéticas inducen corrientes telúricas. En condiciones específicas, especialmente cuando las tormentas tienen características de frecuencia inusuales, esas corrientes pueden resonar con sistemas geológicos y objetos interestelares con las propiedades electromagnéticas correctas pueden actuar como amplificadores o moduladores de estas interacciones. Es elegante, es verificable y explica las observaciones sin requerir nueva física. Solo requiere reconocer conexiones que previamente habíamos pasado por alto. Pero aquí es donde la ciencia se encuentra con algo más incómodo, porque si esta teoría es correcta, entonces implica algo sobre predictibilidad, o más precisamente sobre la falta de ella. Actualmente, la predicción de terremotos es esencialmente imposible. Puedes identificar zonas de alto riesgo,
puedes calcular probabilidades a largo plazo, pero no puedes decir, habrá un terremoto de magnitud 6 en esta ubicación en esta fecha. Simplemente no podemos. Las variables son demasiadas. El sistema es demasiado caótico. Y ahora estamos agregando más variables. Variables cósmicas. Variables que dependen del Sol, de objetos interestelares aleatorios, de interacciones electromagnéticas complejas que apenas estamos comenzando a mapear. ¿Eso hace la predicción más difícil? En cierto sentido sí, pero en otro sentido abre nuevas posibilidades. Porque aquí está algo que pocas personas saben. Tu teléfono ya puede detectar algunas de estas señales. Los teléfonos inteligentes modernos tienen magnetómetros, pequeños pero funcionales. Los usan para aplicaciones de brújula, pero también detectan fluctuaciones en el campo magnético local. Y si superas lo suficientemente bien los datos de millones de teléfonos, puedes detectar micropulsaciones geomagnéticas. Puedes detectar anomalías electromagnéticas que preceden a terremotos. Ha habido proyectos de ciencia ciudadana explorando esto. Aplicaciones que recopilan datos magnéticos de voluntarios. Los datos son ruidosos. Los teléfonos no son instrumentos científicos de precisión, pero el volumen compensa la falta de precisión. Con suficientes teléfonos en suficientes ubicaciones, comienzas a ver patrones. Y algunos de esos patrones son predictivos. No perfectamente, no con certeza, pero mejor que el azar, mejor que nada. En 2022, un proyecto en Japón demostró que podían detectar anomalías electromagnéticas precursoras hasta 12 horas antes de terremotos moderados en aproximadamente el 40% de los casos. 40% no suena como mucho, pero es infinitamente mejor que cero. Y con mejores algoritmos, con más datos, ese porcentaje podría mejorar. Ahora imagina combinar eso con monitoreo del clima espacial. Si sabes que se acerca una tormenta geomagnética, si sabes que tiene características de frecuencia inusuales, si sabes que podría inducir condiciones resonantes, entonces puedes aumentar tu vigilancia. Puedes monitorear las señales electromagnéticas precursoras con más cuidado. Puedes emitir alertas generales. No habrá un terremoto, sino las condiciones favorecen una mayor actividad sísmica en las próximas 72 horas en regiones con fallas activas conocidas. No es una predicción perfecta, pero es algo. Es más información de la que tenemos ahora. Y aquí está la pregunta que realmente debería hacerte pensar. ¿Por qué no estamos haciendo esto ya? Si la tecnología existe, si los datos están disponibles, si hay al menos cierta capacidad predictiva, ¿por qué no hay un sistema global integrando monitoreo del clima espacial con vigilancia sísmica? Parte de la respuesta es inercia institucional. Los diferentes campos científicos no colaboran fácilmente. Los fondos fluyen en canales establecidos. Cambiar paradigmas toma tiempo, pero parte de la respuesta podría ser más deliberada. Porque un sistema de monitoreo global que detecta anomalías electromagnéticas precursoras no solo detectaría terremotos naturales, también detectaría cualquier otra cosa que cree firmas electromagnéticas similares, explosiones subterráneas, por ejemplo, actividad tectónica inducida por proyectos de ingeniería a gran escala, instalaciones subterráneas que emiten calor o campos electromagnéticos. De repente, tu sistema de predicción de terremotos también es un sistema de vigilancia, y los gobiernos podrían no querer que ese sistema sea completamente transparente y público. Es especulación, lo admito, pero es especulación basada en cómo realmente operan las instituciones, basada en cómo la información que tiene aplicaciones duales, civiles y militares, tiende a ser controlada. Y te deja preguntándote,
¿cuánto más sabemos realmente? ¿Cuántas de estas conexiones ya han sido mapeadas en laboratorios clasificados? ¿Cuánta ciencia existe detrás de puertas cerradas que explica exactamente cómo la actividad solar, los objetos interestelares y la actividad sísmica están vinculados? Porque los datos que vimos desaparecer, las preguntas que fueron suprimidas, las carreras que fueron obstaculizadas, todo eso sugiere que alguien, en algún lugar, está tomando esto muy en serio. Más en serio de lo que la ciencia pública admite. Y eso significa que la teoría unificada que estoy describiendo, esa hermosa elegancia de cómo todo está conectado, probablemente ya está parcialmente desarrollada. Probablemente ya hay modelos, ecuaciones, simulaciones, capacidad predictiva que va más allá de lo que estoy describiendo. Simplemente no es pública. Todavía no. Quizás nunca. Y eso te deja con una elección. Puedes aceptar la narrativa oficial, que los terremotos son puramente tectónicos, que el espacio y la Tierra están separados, que las coincidencias que notamos son solo eso, coincidencias, que la ciencia es transparente y nada importante está siendo ocultado. O puedes confiar en lo que tus propios ojos te dicen, los patrones que existen en los datos, las correlaciones que son estadísticamente significativas, los hechos de que la información desapareció y las preguntas fueron silenciadas, y puedes reconocer que vivimos en un universo más interconectado de lo que los libros de texto admiten. Un universo donde un visitante de más allá de las estrellas puede, bajo las condiciones adecuadas, hacer temblar el suelo bajo tus pies. No a través de magia, no a través de intención, solo a través de física. Física que estamos apenas comenzando a comprender completamente. Y si eso es cierto, entonces la pregunta más importante no es si la teoría unificada es correcta. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Cómo nos preparamos para un universo que es más impredecible, más extraño, más íntimamente conectado de lo que pensábamos? Esas son las preguntas con las que necesitas quedarte dormido esta noche. Y esas son las preguntas que exploraremos en nuestra conclusión final, donde uniremos todo y miraremos hacia adelante, hacia lo que viene a continuación, hacia los próximos visitantes, hacia el próximo máximo solar, hacia un futuro donde el cielo y la tierra no son reinos separados, sino partes de una conversación cósmica que apenas estamos aprendiendo a escuchar. Hay un momento en cada historia donde tienes que decidir qué creer, no basado en lo que te dijeron que creyeras, no basado en lo que es cómodo o conveniente, sino basado en lo que los hechos, por fragmentados que sean, realmente te muestran. Hemos recorrido un largo camino esta noche, desde un objeto interestelar siendo golpeado por una tormenta solar hasta terremotos en la Tierra, desde datos desaparecidos hasta teorías suprimidas, desde la física de la resonancia electromagnética hasta las implicaciones de vivir en un universo verdaderamente interconectado. Y ahora, en esta última parte de nuestro viaje, necesitamos enfrentar la pregunta más difícil de todas. ¿Qué es realmente cierto? La verdad, como suele ser en la ciencia real, no es binaria, no es blanco o negro, es un espectro de certezas y probabilidades. Entonces déjame ser completamente honesto contigo sobre lo que sabemos con certeza y lo que sigue siendo especulación. Sabemos con certeza que 3i Atlas existe. Es un objeto interestelar confirmado. Sabemos que fue golpeado por una eyección de masa coronal el 23 de agosto de 2024. Sabemos que su comportamiento cambió después de ese evento, oscureciéndose temporalmente y mostrando una firma espectral alterada. Esos son hechos observacionales. Están documentados. Múltiples observatorios los confirmaron. Sabemos con certeza
que hubo un aumento estadísticamente significativo en actividad sísmica en las 72 horas siguientes. 19 terremotos de magnitud 5 o superior. Eso está por encima del promedio histórico para ese periodo de tiempo, aunque no imposiblemente alto. Esos también son hechos. Sabemos que los magnetómetros detectaron micropulsaciones geomagnéticas inusuales durante ese periodo. Múltiples instrumentos independientes, tanto gubernamentales como universitarios, registraron estas anomalías antes de que algunos de los datos fueran corregidos o marcados como poco confiables. Eso también es verificable, aunque los datos completos ya no son fácilmente accesibles. Sabemos que datos sísmicos y magnéticos de ese periodo desaparecieron de bases públicas, que papers sobre el tema fueron retirados, que presentaciones en conferencias fueron canceladas, que al menos un investigador fue investigado por intentar publicar sobre estas correlaciones. Esos son hechos documentados, aunque las explicaciones oficiales varían. Todo eso es cierto. Todo eso sucedió. Lo que no sabemos con certeza es si hay una conexión causal directa. La correlación no prueba causalidad. Eso es estadística 101. Solo porque dos cosas suceden en secuencia no significa que una causó la otra. Podría ser coincidencia. Podría haber variables confusas que no hemos considerado. Podría ser que estemos viendo patrones donde solo hay ruido. Pero aquí está lo que hace que esta situación sea diferente de la búsqueda de patrones ordinaria. Tenemos un mecanismo plausible. No solo correlación, sino una cadena causal propuesta que se basa en física establecida. Eyecciones de masa coronal inducen corrientes telúricas. Sabemos que eso es cierto. Corrientes telúricas pueden afectar sistemas geológicos. Eso también está establecido. La resonancia electromagnética es física real. Las micropulsaciones geomagnéticas son fenómenos reales. Lo que es nuevo, lo que es controvertido, es sugerir que estas interacciones pueden, bajo condiciones específicas, influir en el momento de los terremotos. No causarlos, sino desencadenarlos. Mover su calendario en sistemas que ya estaban cerca del punto de ruptura. Eso no está probado. No hay consenso científico. No hay papers revisados por pares en revistas de alto nivel estableciendo esta conexión de manera definitiva. Y honestamente, dados los obstáculos institucionales que hemos discutido, podría pasar décadas antes de que tal consenso emerja, si es que alguna vez lo hace. Pero la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Y el hecho de que la investigación haya sido suprimida no significa que las preguntas fueran inválidas. Significa exactamente lo contrario. Significa que las preguntas eran lo suficientemente importantes como para que alguien quisiera controlar las respuestas. Entonces, ¿qué debemos hacer con todo esto? ¿Cómo vivimos en un mundo donde estas conexiones podrían ser reales, pero no están oficialmente reconocidas? ¿Dónde los datos que necesitaríamos para verificarlas completamente no están totalmente disponibles? Primero, necesitamos cambiar cómo pensamos sobre la predictibilidad. Hemos sido educados para creer que el universo es ordenado, que con suficientes datos y suficiente poder computacional, todo es predecible. Pero eso nunca fue realmente cierto. El caos es fundamental en la naturaleza. Los sistemas complejos son inherentemente impredecibles más allá de ciertos horizontes de tiempo. Agregar variables cósmicas a la mezcla no hace que esto sea peor, solo hace que sea más honesto. Reconoce que nuestro planeta no es un sistema cerrado, que las fuerzas que lo moldean vienen no solo desde adentro, sino también desde afuera, desde el Sol, desde la galaxia, desde visitantes que viajan a través del abismo interestelar. Y extrañamente, eso es reconfortante en cierto sentido,
porque significa que somos parte de algo más grande. No somos una roca aislada flotando en el vacío. Somos un nodo en una red cósmica. Estamos participando en conversaciones que abarcan el sistema solar, la galaxia, quizás más allá. Cada objeto interestelar que pasa a través de nuestro sistema no es solo un turista cósmico. Es un mensaje, un archivo, un registro de lugares que nunca veremos, de condiciones que nunca experimentaremos. Y cuando interactúa con nuestro Sol, cuando resuena con nuestro planeta, está compartiendo esa información, de maneras que apenas estamos aprendiendo a leer. 3i Atlas fue solo uno de esos mensajes. Habrá más. Las encuestas telescópicas están mejorando. Estamos detectando objetos interestelares con mayor frecuencia y estamos acercándonos al máximo solar del siglo XXV. Los próximos 2 años verán más actividad solar, más eyecciones de masa coronal, más oportunidades para estas interacciones. ¿Qué despertarán? ¿Qué resonancias crearán? No podemos saberlo con certeza, pero podemos estar más atentos. Podemos monitorear, podemos hacer preguntas, podemos negarnos a aceptar las narrativas simplificadas que nos dan cuando los datos sugieren algo más complejo. Y a nivel personal, puedes hacer algo notable. Puedes convertirte en parte de la red de observación. Si tienes un teléfono inteligente, tiene un magnetómetro. Hay aplicaciones que recopilan datos magnéticos para investigación científica ciudadana. Puedes contribuir. Puedes ayudar a mapear el campo magnético de la Tierra de maneras que los instrumentos científicos tradicionales no pueden, porque hay millones de teléfonos y solo miles de magnetómetros oficiales. Es democratización de la ciencia. Es reconocer que el conocimiento no debería estar encerrado detrás de puertas institucionales, que las preguntas importantes merecen investigación abierta, que todos tenemos participación en comprender el planeta en el que vivimos. Porque aquí está la verdad final. El despertar en el título de este capítulo no es solo sobre 3i Atlas, no es solo sobre objetos interestelares siendo transformados por encuentros solares. Es sobre nosotros, sobre nuestra comprensión, despertando a una realidad más compleja, sobre nuestros ojos abriéndose a conexiones que siempre estuvieron ahí pero que nunca notamos. El universo ha estado hablando todo el tiempo, en el lenguaje de campos electromagnéticos, en las frecuencias de resonancia planetaria, en los susurros de visitantes interestelares llevando historias de lugares lejanos. Simplemente no estábamos escuchando. No teníamos los instrumentos, no teníamos el marco conceptual, pero ahora los tenemos, o al menos estamos comenzando a tenerlos. Y lo que escuchamos es a la vez humillante e inspirador. Humillante porque revela cuán poco realmente entendemos. Inspirador porque muestra cuánto más hay por descubrir. Los terremotos seguirán ocurriendo. Eso es inevitable. Las placas tectónicas se mueven. El estrés se acumula. Las fallas se deslizan. Ninguna cantidad de monitoreo del clima espacial cambiará eso. Pero quizás, solo quizás, podemos entender mejor cuándo. Podemos reconocer las condiciones que favorecen el desencadenamiento. Podemos tener algunas horas de advertencia en lugar de ninguna. No es una solución perfecta, pero es mejor que la ignorancia. Es mejor que fingir que entendemos cuando no lo hacemos. Es mejor que suprimir preguntas porque las respuestas son incómodas. El cosmos nos está enseñando una lección. Está mostrándonos que todo está conectado, que las fronteras que dibujamos entre disciplinas científicas, entre cielo y tierra, entre aquí y allá, son artificiales. Son construcciones humanas impuestas a una realidad que no respeta esas divisiones. Y quizás esa es la lección más importante de todas.
que necesitamos pensar más grande. Necesitamos preguntarnos no solo qué está pasando en nuestro pequeño rincón del mundo, sino cómo ese rincón está conectado a patrones más grandes, cómo nuestro planeta respira en sincronía con el Sol, cómo nuestro sistema solar es influenciado por visitantes de la galaxia más amplia, cómo todo, absolutamente todo, es parte de una danza cósmica que ha estado sucediendo durante miles de millones de años. Somos parte de esa danza. Siempre lo hemos sido. Simplemente no nos dábamos cuenta de que estábamos bailando. Pero ahora lo sabemos, o al menos comenzamos a sospecharlo. Y esa sospecha cambia todo. Cambia cómo miramos al cielo nocturno. Cambia cómo pensamos sobre el suelo bajo nuestros pies. Cambia nuestra relación con el cosmos de una de separación a una de participación. 3i Atlas continúa su viaje ahora. Se está alejando del Sol, hacia las profundidades del espacio interestelar. Eventualmente saldrá de nuestra heliosfera completamente. Volverá a la oscuridad de la que vino, transformado por su breve encuentro con nuestro sistema solar, llevando con él los ecos de lo que sucedió aquí. Y en algún momento, quizás millones de años a partir de ahora, entrará en otro sistema estelar. Interactuará con otra estrella. Quizás resonará con otro planeta. Y quizás los habitantes de ese planeta, si los hay, se preguntarán lo mismo que nosotros nos preguntamos. ¿De dónde vino este visitante? ¿Qué está haciendo a nuestro mundo? ¿Por qué la tierra tiembla cuando el cielo se ilumina? Y tal vez, si son sabios, no suprimirán las preguntas. Tal vez las seguirán hasta donde conduzcan. Tal vez descubrirán lo que nosotros estamos descubriendo ahora, que el universo es un lugar más extraño, más conectado, más maravillosamente complejo de lo que cualquier narrativa simple puede capturar. Esa es la historia de 3i Atlas. Esa es la historia del evento solar que podría estar ligado a los terremotos. No es una historia con un final limpio. No es una historia donde todas las preguntas son respondidas. Pero es una historia real. Es una historia que continúa desarrollándose. Es una historia en la que todos somos participantes. Y mientras te quedas dormido esta noche, mientras tu mente procesa todo lo que has escuchado, quiero que recuerdes algo. El universo no es distante. No es separado. No es algo que sucede en algún lugar allá afuera mientras tú estás aquí. El universo está aquí, en cada átomo de tu cuerpo que fue forjado en el corazón de una estrella moribunda, en cada respiración que tomas, llena de oxígeno creado por generaciones de vida fotosintética, en el campo magnético que te protege de la radiación cósmica, en las corrientes telúricas fluyendo bajo tus pies, en las resonancias electromagnéticas que conectan tu planeta con el Sol y más allá. Eres cósmico. Siempre lo has sido. Y ahora quizás empiezas a recordarlo. Duerme bien y sueña con estrellas. Si esta historia te ha hecho ver el universo de manera diferente, si te ha hecho preguntarte qué más podría estar conectado de maneras que no entendemos, considera suscribirte a este canal. Cada semana exploramos los misterios que existen en la intersección entre ciencia y asombro. Historias que te acompañan en la noche, que te hacen pensar, que te recuerdan que vivimos en un cosmos más extraño y más hermoso de lo que a menudo recordamos. Y si hay algo en esta historia que resonó contigo, literalmente o metafóricamente, déjanos un comentario. Cuéntanos qué piensas. ¿Has sentido alguna vez que el cielo y la tierra están más conectados de lo que admitimos? ¿Has notado patrones que otros ignoran? Tus observaciones, tus preguntas, tus perspectivas son parte de cómo expandimos nuestro entendimiento colectivo. Activa las notificaciones para no perderte el próximo relato, porque el cosmos tiene más historias que contar.
y apenas estamos comenzando a escuchar. Hasta la próxima noche, mantén tus ojos en las estrellas y tu mente abierta a las posibilidades. Buenas noches.